damos inicio de una vez. Muchísimas gracias por estar todos esta tarde reunidos post almuerzo. Espero que eso no afecte nuestro estado de concentración. Muchísimas gracias directamente a Rogelio, quien ha servido de enlace con el MINAM para la participación de los representantes de ambas direcciones. Encantados de poder ser como que el nexo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama El Agua Nos Une, y creo que nunca mejor el nombre para explicar el por qué estamos reunidos aquí. Desde el lado de la ANA, Minagri, para comentar qué es el certificado azul y huella de agua, y contarles nosotros también por qué Agua Limpia, la cooperación suiza, venimos apoyando esa iniciativa. Y pues del lado de MINAM, pues por la iniciativa de huella de carbono, ¿no? Este espacio surgió hace algunos pocos días en coordinaciones con Rogelio, donde veíamos que hay dos grandes programas en dos sectores del Estado que se complementan, ¿no? Por el lado del Ministerio del Ambiente, el tema de huella de carbono, con una iniciativa que busca que el sector empresarial pueda adoptar medidas positivas sobre su gestión y reducción de huella de carbono, pues, mejorar sus comportamientos y reducir impactos. Y del otro lado, el Ministerio de Agricultura, a través de la ANA, que tiene esta iniciativa denominada Certificado Azul, que también se basa en otra huella, que es la huella de agua, que también apunta hacia el mismo público, ¿no? Hacia el sector empresarial, buscando que hayan mejores prácticas desde ese lado. Entonces, eh, antes de que existiese el certificado azul, o digamos, en los orígenes, la cooperación suiza, en el año 2012, inició esta idea de hacer que las empresas vean la gestión del agua o la gestión corporativa del agua como un instrumento de gestión, y nace un proyecto que se llamaba antes Suizagua y hoy se llama El Agua Nos Une, y era un proyecto que buscaba empresas para incorporar el concepto de huella hídrica, ¿no? Dentro de sus sistemas de gestión ambiental. Y en pocos años se logró convencer a un grupo de empresas importantes. Aquí en este gráfico ustedes ven a las empresas que estuvieron incorporadas en la fase 1 del proyecto y en la fase 2. La fase 1 es esas 5 que antes que exista la norma aprobada o el certificado azul, antes que exista, estaban estas empresas incorporando huella hídrica en ese momento, huella de agua después, Camposol, Orazul, Mexicano, Nestlé y UNACEM, ¿no? Y luego se unieron las empresas Fénix, Guamaní, Buenaventura y Celepsa con Agrícola Cerro Prieto, ¿no? Este grupo de empresas son como que las socias del proyecto El Agua Nos Une, que es una iniciativa desde la cooperación suiza que, tratando de incorporar la gestión corporativa del agua, en un punto del camino encontró en la Autoridad Nacional del Agua líderes inspirados y que decidieron adoptar esta filosofía en una certificación, ¿no? Y es así que nace el certificado azul en el año 2015. Ronnie, la anterior, por favor. Y es por eso que la cooperación suiza y la ANA pues vienen trabajando desde varios años atrás, tratando de apoyar este instrumento que siempre lo mencionamos, es un instrumento del Estado, ¿no? Es un instrumento de la Autoridad Nacional del Agua, y tratamos de darle todo el realce posible al instrumento para fortalecerlo, porque los instrumentos requieren pues, mucho de eso, ¿no? De tratar de trabajar sobre lo fino y fortalecerlo desde la oferta que la brinda la propia institución pública y la demanda que la constituye el sector privado en este caso, ¿no? Entonces, desde el 2017, que inicia la segunda fase, ya brindamos un apoyo directo a la autoridad, fortaleciendo el instrumento certificado azul en las instancias en las cuales podamos trabajar. Hay muchas empresas comprometidas de verdad, ¿no? Hemos tenido muchos gerentes generales dando discursos muy interesantes sobre cómo ven la gestión del agua, junto con la autoridad pública, y más recientemente nos hemos incorporado en las discusiones que tenía la Alianza del Pacífico,
cuando hablaba sobre cómo el sector público de los 4 países que conforman la alianza puede hablar también de gestión corporativa del agua, ¿no? Entonces son espacios en los que hemos logrado hasta que llegó el amigo COVID, y ahora, como creo todas las iniciativas a nivel global, vienen buscando cómo sintonizar también con el tema. El agua, al menos del lado del agua, tiene mucha relación con cómo gestionar esta nueva pandemia global, así que seguramente el propio proyecto y el certificado de las empresas virarán a cerrar estas brechas para mejorar pues, la gestión del agua y el acceso a agua en las propias personas también, ¿no? Entonces eso ha sido más o menos una introducción de qué es el proyecto, por qué estamos COSUDE, Agua Limpia, que es quien ejecuta el proyecto a nombre de COSUDE en El Agua Nos Une. Ese es el contexto general. Estamos presentes, como decía yo, representantes de la Autoridad Nacional del Agua, dueño del certificado azul, a quienes yo les pediría por favor que puedan hacer una ronda de presentación. Quizás Tania, empezamos contigo. Mm, Bueno, gracias Alejandro. Bueno, mi nombre es Tania Laguna de Navilca y bueno, eh, soy profesional de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. A partir de este año, de acuerdo a la norma, la dirección de línea responsable de conducir el programa de huella hídrica es esta dirección, ¿no? La Dirección de Administración de Recursos Hídricos. Gracias. Gracias, Tania. Y te acompañan Cristian. Cristian, por favor. Cristian, estás con tu micro apagado. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya. Buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Cristian de la Torre Maita, profesional también de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Desde este año, como dice la ingeniera Tania Laguna, la DAR va a llevar el tema de huella hídrica y por lo tanto he sido también seleccionado, encargado para acompañarla y apoyarla en todo lo que significa huella hídrica en conjunto con ustedes. Muchas gracias, Cristian. Y está también Juan Pablo. Por favor, Juan Pablo. Sí, gracias Alejandro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Mariluz, actualmente profesional de la Dirección del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua y represento a esta dirección en el Comité de Evaluación de Huella Hídrica. Gracias, Juan Pablo. Sí. Dentro de ANA, son parte, los tres son parte del comité que lleva de la mano el desarrollo del certificado azul en ANA, ¿no? Es el comité que toma todas las decisiones, como decían ellos, todo basado en una resolución jefatural que, bueno, ha tenido varias actualizaciones, la última este año, que recae pues en la dirección de recursos y de administración de recursos hídricos, la coordinación, ¿no? A partir de ahora, y gracias por estar presentes también. Del lado de Minam, Rogelio, por favor. Gracias, Alejandro. Mi nombre es Rogelio Campos. Yo soy el especialista a cargo de la herramienta, el especialista técnico a cargo de la herramienta Huella de Carbono Perú. Soy parte de la Dirección de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente. Digamos que soy el punto focal en todo este tema de la huella de carbono que viene promoviendo el Ministerio del Ambiente. Esta herramienta es enfocada para organizaciones, tanto públicas como privadas, y ahí que pues se articula de manera directa con el certificado azul, ¿no? Muchas gracias, Rogelio. Y te acompaña Elizabeth. Voy a empezar en ese orden. Elizabeth, por favor.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Escobar, soy especialista, parte del equipo de inventarios de gases de efecto invernadero de la Dirección de Mitigación, de la Dirección General de Cambio Climático y de Certificación. Gracias. Gracias, Elizabeth. Y te acompañan Rosemary. Por favor, Rosemary. Sí, gracias. Buenas tardes. Igualmente, les habla Rosemary Robles, especialista de desertificación y sequía de la Dirección de Adaptación de Cambio Climático y de Certificación, también del MINAN. Gracias, Rosemary. Y Silke también. Sí, gracias. Buenas tardes con todos y todas. Silke Campos, especialista en mitigación de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. Gracias. Genial, Silke. Muchas gracias. Antes de pasarle algunas palabras a Kenneth de COSUDE, quería comentar, o bueno, creo que mejor primero, Kenneth, nos das tu presentación y luego comento la agenda de los 2 días que tenemos de taller. Sí, Alejandro, muchas gracias y muchas gracias a todos por atender esta convocatoria, ¿no? Les saluda Kenneth Peralta, yo soy oficial de programa de la Cooperación Suiza, trabajo en el marco del Programa Global de Agua, de aquí desde la oficina de Lima, y encantado, por supuesto, de poder apoyar toda esta iniciativa del Agua Nos Une, proyecto que ya está en una segunda fase en el caso de Perú, Chile, y una primera en el caso de Brasil, pero ya tiene algunos años de, digamos, implementación en el programa. Y muchas gracias nuevamente a todos por atender esta reunión. Gracias, Kenneth. Sí, no, es importante, cuando conversamos de esto con Kenneth, decíamos, oye, COSUDE está detrás de Certificado Azul, dando soporte, pero también está COSUDE detrás, o ha estado en algún momento detrás de Huella de Carbono y brindando siempre soporte al MINAM. Entonces dijimos, este espacio tiene que darse, ¿no? Es natural, estamos hablando de huellas, hay que compartir información para que tanto el equipo de MINAN entienda qué es huella de agua y qué es certificado azul, y el equipo de ANA pueda entender luego qué es huella de carbono y el programa que bien describía Rogelio está liderando desde MINAM, ¿no? Entonces, este espacio de hoy y de mañana es para hablar sobre certificado azul y huella de agua. Y de acuerdo a la metodología que hemos decidido emplear, vamos a empezar por lo técnico. Vamos a empezar por hablar de qué es huella de agua, cuál es la metodología que se debe desarrollar para poder aplicar luego a lo que es certificado azul, ¿no? Entonces hoy día va a ser un poco, digamos, la explicación de los conceptos básicos de huella y las metodologías y los factores, etcétera, que se aplican, que en algún momento debe una empresa o cualquier actor, porque igual certificado azul también está abierto a cualquier actor, cualquier entidad, cualquier usuario de agua, debería desarrollar para aplicar al certificado, ¿no? Entonces, desde Agua Limpia, bueno, yo ya me presenté, Alejandro Conza, quienes van, no me he presentado, perdón, Alejandro Conza, que lidera el proyecto desde Agua Limpia, el proyecto de El Agua Nos Une, y me acompañan Carlos Verano y Ronnie Laura. Ronnie Laura va a ser el encargado de dar la presentación, así que le voy a pedir primero a Carlos que se presente, y luego Ronnie, tú tomas la palabra e inicias la presentación. Muy buenas tardes como Alejandro ya lo adelantó, mi nombre es Carlos Verano, soy especialista del proyecto El Agua Nos Une en ONG Agua Limpia, y mucho gusto de estar acá. Como ya lo adelantamos en el programa, hoy día vamos a ver temas específicamente de huella, y mañana seguramente ya con mayor actividad de mi parte estaremos viendo el tema del certificado azul. Así que muy contento de estar acá y espero que sea una buena tarde. Ronnie, la palestra es tuya. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. ¿Escuchan gritos de niños? No se asusten. Es mi pequeño hijo que llama a su mamá. Me disculpo anticipadamente por los ruidos. Hoy, como bien decía Alejandro y Carlos,
nos toca hablar sobre el concepto de huella de agua o huella hídrica y la metodología de evaluación ISO 14046. Antes de introducirnos en certificado azul, pues el primer requisito para poder postular a este reconocimiento es tener una línea base. Y esta línea base es la huella de agua. Un momento que quiero. Ok. Para hablar de huella de agua tenemos que hablar primeramente de la importancia del agua. Todos sabemos que es importante el agua y esencial para la vida humana. Sin agua no podríamos generar todos los bienes y servicios que nos sirven a diario. Pero no solo es importante la cantidad de agua que utilizamos, también es importante identificar cuál es el impacto que generamos por ese uso para la creación de un bien o de un servicio. Nace entonces el concepto de huella de agua o huella hídrica. La huella de agua es un indicador que define el volumen total de agua necesario para producir los bienes y los servicios y el impacto que se genera por ese consumo de agua. Para poder tener un perfil completo de huella de agua, debemos considerar no solamente el uso directo, también el uso indirecto. El uso indirecto relacionado principalmente a la materia prima o a la energía utilizada. Quizás en la dirección de MINAM ya están muy relacionados a esto, les va a ser fácil entender. Voy a tratar de ser muy preciso en toda la presentación. Igual, si tienen alguna duda, como lo mencionaban anteriormente, levanten la mano o simplemente habiliten el micrófono para poder hacer la consulta. Entonces, hablamos de un volumen total de agua que es necesario para producir un bien o un servicio. Hablamos de que en el 2002, Arjen Hoekstra introduce el concepto de huella hídrica. Él, especialista en su área, implementa el concepto Water Footprint Network o Water Footprint, y lo que hace es clasificar el uso de agua o la huella de agua en tres tipos: azul, verde y gris. La huella de agua azul está relacionada al volumen de agua extraída de un cuerpo superficial o subterráneo que es evaporada o incorporada en un producto, es decir, que no regresa al medio ambiente, que no regresa a la cuenca donde fue inicialmente extraído este volumen de agua. Se mantiene entonces el concepto de huella hídrica, volumen total de agua consumido para la producción de un bien y de un servicio. Simplemente que Hoekstra clasifica estas huellas en diferentes colores, ¿no? Las denomina azul, verde y gris. Siendo azul, como les decía, el agua superficial o subterránea que es evaporada o incorporada en un producto. El agua verde, él considera que es el volumen total de agua de lluvia o de precipitación que es utilizada para principalmente procesos agrícolas y que luego va a ser evaporada o incorporada en algún producto. Finalmente, clasifica a huella gris. La huella gris es algo así como una huella virtual o agua virtual, la cantidad total de agua que yo necesito para diluir un contaminante o varios contaminantes en un cuerpo de agua para que éste esté sobre los estándares aceptables. Entonces, al hacer esta clasificación, Hoekstra hizo estudios y determinó que si sumaba los tres tipos de huella, tendría la huella de agua total o la huella hídrica total, la azul, la verde y la gris. Entonces, cuando de repente escuchen sobre huella hídrica, van a escuchar mucho sobre huella hídrica azul, huella hídrica verde y huella hídrica gris. Ya sabemos que Hoekstra lo introdujo este concepto en el 2002. Hacia el 2014 se publica la norma ISO 14046. Esta es una norma que muestra principios, requisitos y directrices para hacer un adecuado estudio de huella de agua. En su publicación, inicialmente en inglés, denomina Water Footprint,
pero cuando la traduce como huella de agua. Entonces, cuando hablamos de huella de agua o huella hídrica, estamos hablando del mismo concepto, ¿no? Diferentes metodologías, sí. La primera contabiliza azul, verde, gris, y esta, la segunda, la ISO 14046, está más asociada a consumos en procesos industriales. Ahora vamos a ver un ejemplo más adelante sobre esto. Alejandro también mencionó que este es un requisito para poder obtener el reconocimiento de la Autoridad Nacional del Agua, denominado certificado azul. La Autoridad Nacional del Agua, en la última norma publicada en enero de este año, también considera como un estándar de uso eficiente de agua la certificación AWS. Este estándar promueve las buenas prácticas para la administración del agua en comunidades y para la preservación de las cuencas locales. Es decir, la empresa que quiera postular al certificado azul tendría que cumplir el primer requisito, que es tener un estudio de huella de agua o tener una certificación AWS. Habíamos hablado entonces que en el concepto de huella de agua denominábamos consumo, consumo para la producción de un bien o de un servicio. Y también habíamos relacionado esto a impacto, ¿no? Ahora vamos a centrarnos un poco en los consumos de agua. En esta gráfica podemos ver un medidor al ingreso y un medidor a la salida, a la descarga. La primera lectura nos muestra 1.200 metros cúbicos de agua que ingresaron, y la segunda lectura nos dice que se descargaron 1.000. En términos de huella de agua, la diferencia entre el agua que ingresa y el agua que se descarga se considera consumo. Cuando asistimos a una empresa y le preguntamos cuánto agua consume, generalmente nos dicen, yo consumo 1.200 metros cúbicos de agua al año. Pues le hacemos entender de que existe este indicador que es huella de agua y que este indicador permite cuantificar de manera real cuáles son esos consumos. ¿Por qué se consideran solamente 200 metros cúbicos de agua consumida? El concepto nos dice que se considera consumo porque el agua no es devuelta a la cuenca, no es devuelta a la cuenca de origen. ¿De qué formas entonces yo no devuelvo agua a la cuenca de origen? Si yo evaporo agua en algún proceso, lo que estoy haciendo es formar nubes, pero no necesariamente las lluvias o la precipitación va a recaer sobre la misma cuenca. Si yo almaceno agua, por ejemplo, soy una empresa generadora, una hidroeléctrica, y tengo embalses, y evalúo un periodo determinado, y durante ese periodo he embalsado agua, ese volumen de agua no fue devuelto a la cuenca. Entonces también se le considera consumo. Si yo produzco leche y a la leche evaporada le incorporo agua, también estoy incluyendo o estoy dejando de retornar agua a la cuenca de origen. También considero consumo cuando descargo el agua al mar o la descargo a otra cuenca. Entonces, huella hídrica considera consumo simplemente la diferencia de lo que ingresa versus lo que sale. Esto es fácil si lo vemos de esta forma, ¿no? Pero un ejemplo, por ejemplo, en un ejemplo de una evaluación en MINAP, ya no es tan fácil porque hay un balance hídrico muy complejo que me va a permitir identificar embalsamientos, infiltración, escorrentía, subdrenajes, evaporación, transpiración, etc., ¿no? Entonces, si ya sabemos cuál es el concepto de huella de agua y sabemos a qué se refiere cuando hablamos de consumo, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la huella de agua de los productos? Yo coloqué esta taza de café aquí y normalmente hago esta pregunta cuando tengo al frente público, pero
Ahora la voy a responder yo mismo para evitar que tengamos problemas en la comunicación. Pregunto siempre, ¿cuánto es el consumo de agua para la producción de esta taza con café? Muchas veces la respuesta, si es que han oído el concepto de huella hídrica, me van a decir fácilmente 100 litros o 1000 litros. Algunos otros me dirán, ¿no? ¿De dónde ves 1000 litros? ¿No? Ahí solamente hay 200 mililitros de agua. Pues entonces, de esta forma abrimos o damos pase a que los que están presentes en la sesión puedan intervenir sobre si es que se conoce o no se conoce el concepto de huella de agua. Esto me sirve a mí para evaluar desde dónde partimos en la exposición. En términos de huella de agua, Ronnie, y perdón, si vemos... Sí. Rosemary levantó la mano. Sí, Rosemary. Sí, disculpen, muy interesante el análisis que se está haciendo con respecto al concepto de huella hídrica. Entiendo que todavía falta una explicación más para poder complementar el concepto, pero solo quería comentar sobre el gráfico anterior, donde hay un flujo de entrada y salida de agua, ¿no? Y en intermedio hay una producción, uso del agua. Entonces, y que vemos que el consumo sería de 200, bueno, la diferencia, ¿no? Y esa sería la huella hídrica, como dice, pero no estoy segura si también se considera en este caso la calidad del agua, ¿no? Porque una cosa es tomar el agua de una fuente y utilizarlo, y yo digo, ok, esta es el agua que estoy utilizando para la producción y por lo tanto esta va a ser mi huella hídrica. Pero otra cosa es tomar el agua y luego devolverlo y saber si es que lo que estoy devolviendo ese agua tiene las mismas características físico-químicas del agua que he tomado. No sé si me dejo entender. Sí, correcto. Es una buena pregunta. El concepto de huella engloba consumo e impactos, ¿no? Y los impactos están relacionados principalmente al consumo de agua y a la toxicidad con la que el agua es devuelta a la fuente. Sí, lo vamos a ver. Existen indicadores que permiten cuantificar cuál es el impacto relacionado a disponibilidad de agua. Y sí lo consideramos en un análisis de huella hídrica o huella de agua. Sí se considera. De acuerdo, gracias. Tengo problemas cuando quiero. Ya. Entonces, teníamos esta tacita, esta taza con café preparado, pero si profundizamos podemos ver que esta taza tiene un volumen de agua, ¿no? Lo que la mitad del salón pudo haber dicho 300 o 400 mililitros, y la otra mitad sabe que además del agua contenida en esta taza, también hay uso de materia prima, en este caso el café que puede haber sido molido y finalmente preparado, ¿no? Utilizado para la preparación. También se utilizó azúcar. Entonces esto ya se le denomina consumos indirectos de agua por cadena de suministro. Pero también hay consumos de electricidad asociados. Yo tuve que hervir el agua para preparar mi taza con café. Si tuve una cafetera eléctrica, utilicé la cafetera eléctrica o el hervidor. Si usé una cocina a gas, pues utilicé gas, y ese gas tiene un equivalente en consumo de agua. Entonces, los 4 insumos utilizados para la preparación de esta taza con café representan un consumo de agua. Estos insumos y sus equivalencias sumados generan en promedio 140 litros de agua. La pregunta que normalmente nos hacen es,
esto es mucho, es poco, algunos se espantan porque están consumiendo 140 litros de agua en una taza con café. En realidad, lo que siempre mencionamos es, esta es una línea base, es su huella, es un diagnóstico inicial y esto permite a la empresa tomar decisiones sobre el volumen de agua consumido. En este ejemplo, ya no tomaré 3 tazas de café al día, trataré de tomar 2 y de esa manera yo ser más eficiente en el uso de agua en mis acciones diarias, ¿no? Entonces, 140 litros de agua, pero por ejemplo, para la producción de 1 kilogramo de carne, se utilizan 15.400 litros de agua. Son 15.400 litros de agua que obviamente están relacionados al ciclo de vida de la vaquita, ¿no? La vaquita primero tuvo que alimentarse de gras, o de pastos. Estos pastos tuvieron que ser regados. También tuvo alimento balanceado. También se tuvo que procesar la carne del animal, o sea, el sacrificio. Luego hubo un transporte para que finalmente llegue al mercado y se convierta en 1 kilogramo de carne y que nosotros lo consumamos en nuestro plato de lomo saltado, ¿no? Entonces, por cada kilogramo de carne estamos consumiendo 15.000 litros de agua, ¿no? 15.400 litros. No es para escandalizarse, es solamente para tener conciencia de que todo lo que nos rodea es agua. Absolutamente todo lo que nos rodea es agua y la importancia de este indicador, ¿no? Para que, primero, hacerle entender a la empresa de que el consumo de agua no es el volumen de agua extraído, pero que hay otros consumos asociados que ellos no están viendo, los consumos indirectos, ¿no? En este ejemplo, este es un ejercicio de consumo de agua, hasta ahora solamente estamos hablando de consumo de agua. En este ejemplo, tenemos una casita y nos piden evaluar el consumo de agua de esta casa en un periodo de 1 mes. ¿Qué sabemos? Sabemos que esta casa utiliza agua potable para los servicios básicos y agua de camión cisterna para la piscina. Entonces, lo que nos toca en este momento es identificar cuáles de estos consumos, cuáles de estos 2 ingresos de agua se consideran consumos de acuerdo a los procesos en donde se hayan utilizado o a las áreas. Entonces, para ello, identificamos y hacemos un pequeño balance hídrico, ¿no? En esta casa se utilizaron durante el mes 5 metros cúbicos de agua para el lavado de platos y servicios, y platos y cubiertos. ¿Esto qué significa? Esto significa que los 5 metros cúbicos de agua ingresaron a través del grifo y se descargaron, es verdad, con otra calidad, como lo decía Rosemary, con otra calidad y van a generar un impacto al medio ambiente, pero si hablamos solamente de consumo de agua, esto no representa un consumo de agua porque el volumen de agua que está ingresando se estaría descargando nuevamente a la cuenca. Si es que consideramos un ejemplo ideal, ¿no? Si es que consideramos de que el agua extraída de la cuenca llega a esta casa, luego se descarga por el sistema de desagüe, es tratada y es reutilizada en riego de tallual. En este mismo periodo, 5 metros cúbicos de agua fueron utilizados en la cocina, pero no para la preparación de alimentos. Perdón, yo me equivoqué. Servicios higiénicos era baños y lo de la cocina es lavado de cubiertos y platos. Por favor, corríjanme. Entonces, en la cocina sí se utilizaron 5 metros cúbicos de agua relacionados al lavado de cubiertos y platos. En los servicios higiénicos es agua con carga orgánica, agua para duchas y agua para inodoros y lavatorios. Y hay 3 metros cúbicos de agua que sí están siendo utilizados en la preparación de alimentos. Si recordamos el concepto de huella de agua, nos dimos cuenta que el agua que se incorpora en un producto se le considera consumo. Entonces aquí tenemos 3 metros cúbicos de agua que ya suman a mi consumo. Además,
hay 3 metros cúbicos de agua que utilizo para el lavado del carrito. Estos 3 metros cúbicos de agua pueden considerarse consumo o descarga, dependiendo de cómo lavo yo el carro. Si el carro yo lo lavo con un trapito, pues voy a generar evaporación. Esa evaporación se va a considerar consumo. Y el agua de la piscina, y si el auto yo lo lavo con una manguera, probablemente forme agua en suelo que finalmente va al desagüe a través de un sumidero y lo devuelve al medio ambiente. Si se dan cuenta, yo he cometido un error porque aquí hay más de 25 metros cúbicos, hay 26, ¿verdad? ¿Sí se dieron cuenta? Correcto. Perdón. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, Están no te atentos. preocupes, tranquilo. Están atentos entonces. El agua de la piscina. Entonces hay 10 metros cúbicos de agua en piscina. Estos 10 metros cúbicos de agua en piscina son utilizados directamente del camión cisterna, 10 y 5 metros cúbicos que quedan aquí sueltos, ¿no? Entonces, 5 metros cúbicos que son utilizados para otros servicios dentro de la casa. Entonces, si yo tuviera que identificar mis consumos, yo debería decir que tengo 26 metros cúbicos, no 25. Por aquí hay un metro cúbico que está ingresando como agua potable, 11 metros cúbicos como agua potable y 15 como camión cisterna, de los cuales 10 metros cúbicos estoy retornando al medio ambiente, a la cuenca, a través del sistema de desagüe por los servicios higiénicos y a través de también el sistema de desagüe por el lavado de platos. Pero estoy consumiendo otros 16. Estos 16 metros cúbicos de agua están relacionados a, como les decía, la preparación de alimentos. Si incluyo agua en el producto, no la voy a devolver a la cuenca, consumo. Si evaporo agua en el lavado del carrito, 3 metros cúbicos, también se le considera consumo porque se van a evaporar. Y 10 metros cúbicos de agua en la piscina porque se están embalsando, porque se están almacenando. Y durante el mes que yo hice el estudio, estos 10 metros cúbicos de agua no retornaron al medio ambiente. Si yo hubiera evaluado 2 meses y en el segundo mes este volumen de agua hubiera sido descargado al desagüe, esto ya no sería considerado un consumo, sino una descarga. Entonces, cuando vamos a una empresa y le decimos, hay que identificar cuáles son tus consumos, nos referimos a esto, ¿no? A primero, saber cuáles son las fuentes de agua. Segundo, saber cómo se utiliza ese volumen de agua en toda la unidad. Y tercero, cuáles son los consumos asociados a esos usos. Eso es. Espero que haya quedado claro el concepto de consumo de agua, a pesar del error que hubo aquí me faltó un 1, tengo 11 aquí. Si tienen alguna duda, por favor me cortan. Entonces, hasta ahora hemos hablado solamente del consumo directo, ¿no? Ya sabemos, si volvemos al ejemplo de la taza de café, sabemos que hay 400 mililitros. Si nos referimos al ejemplo de la casita, sabemos que hay 16 metros cúbicos de agua consumida. Pero como lo preguntaba Rosemary, también hay que considerar el consumo indirecto. Ahora vemos lo de calidad un momento. Pero también hay que considerar el consumo indirecto. El consumo indirecto asociado a la cadena de suministros, el consumo indirecto asociado al consumo de energía y el consumo indirecto asociado a los transportes y combustible. Esta información generalmente se extrae de otros estudios de referencia y se recurren a bases de datos de estudios previos, ¿no? Entonces ya tengo la primera dimensión de cantidad de agua. Ya sé cuánto de agua he consumido yo por la producción por un mes en esta casita. ¿Qué me falta? Y acá es lo que me decía Rosemary, ahora sí. Me falta determinar la dimensión de calidad. Para eso tengo que evaluar la calidad de la descarga de agua. No es lo mismo tener minería formal e informal. No es lo mismo producir 1 onza de oro en una minera formal y en una minera informal, porque la informal
va a contaminar mucho más la fuente natural de agua. No es lo mismo también, y hay que considerar el estrés hídrico de la zona. ¿Cómo así? A ver, un ejemplo. Yo puedo producir café, puedo producir azúcar en una zona con mucha disponibilidad de agua, eso quiere decir reducido estrés hídrico, o puedo generar y producir azúcar y café en una zona con muy poca disponibilidad de agua, eso significa el estrés hídrico elevado. El impacto que yo pueda generar por disponibilidad de agua va a depender mucho de la zona en donde yo me encuentro. Si el estrés es mayor, obviamente el impacto va a ser mayor. Si el volumen de agua que yo descargo tiene elevados parámetros de calidad, obviamente el impacto también va a ser mayor. Entonces, en un estudio de huella de agua hay que considerar no solo la dimensión de cantidad, sino también la dimensión de calidad, considerando la calidad de agua, la descarga y la zona en donde yo me encuentro. Hay una tercera dimensión que se denomina dimensión humana y ambiental, que son los impactos potenciales de punto final, ¿no? A ver, si yo descargo agua de mala calidad y si estoy en una zona con elevado estrés hídrico, puedo generar enfermedad en un grupo de personas. Que también, que puedo generar también un impacto en la calidad de los ecosistemas a través de la muerte de flora y fauna en la zona, ¿no? Si yo descargo agua de mala calidad, puedo ocasionar de que una comunidad utilice esa agua para riego de cultivos y estos riegos de cultivos finalmente o van a morir y van a causar desnutrición o podrían causar desnutrición en las personas. Si yo, por el contrario, descargo agua de buena calidad, pero estoy en una zona muy estresada y le quito la poca volumen de agua que tiene esta zona, pues también puedo ocasionar muerte o enfermedad en las personas porque me falta agua para riego de cultivos, ¿no? Cultivos agrícolas principalmente. Pasa lo mismo con los ecosistemas. Si descargo agua de mala calidad, voy a afectar el flora y fauna. Si estoy en una zona estresada y le quito agua a esta zona estresada, puede ocasionar desaparición de una especie o de varias especies en un ecosistema. Estas son las tres dimensiones que se consideran en un estudio de huella de agua, en un estudio de agua completo. Al igual que la huella de carbono, nosotros utilizamos como base el análisis de ciclo de vida, ¿no? Entonces, partimos desde la extracción de materias primas hasta la disposición final del producto. Si yo quiero evaluar huella de agua en determinado proceso, tendré que primero definir cuál es el análisis de ciclo de vida, que es lo que normalmente aplican las empresas. Lo que normalmente hacen las empresas para hacer estos estudios es identificar cuáles son las materias primas asociadas a la producción, en este caso los ganaderos, la recolección de leche, el transporte de la leche hasta el procesamiento, ¿no? Lo que normalmente no saben y no hay información sobre esto es cómo se distribuye esta leche ya procesada. Menos se sabe cómo se consume y tampoco cómo se disponen finalmente las botellas. En este caso, las botellas de leche, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace en un estudio de huella hídrica o de huella de agua es hacer un análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta porque la información está disponible para estos dos procesos, extracción de materias primas y procesamiento. La metodología ISO 14046, ya hablando de la norma, Ronnie, tiene fases, sí. Perdona, ¿podrías volver a la lámina anterior? Sí. Porque me gustaría poderle pedir quizás a Rogelio, que creo que es quien más practica el tema de huella de carbono, hasta este punto, un comentario breve nomás, Rogelio, sobre similitudes y diferencias con lo que aplican ustedes con la
con huella de carbono. Claro, Alejandro, no hay ningún problema. A ver, en huella de carbono, digamos que se aplica también un enfoque de ciclo de vida, en el sentido de que puedes tú incluir, a ver, no, a ver, hay varias similitudes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de consumo directo, pues nosotros tenemos emisiones directas, que son básicamente aquellas que se generan pues por las actividades que genera la misma empresa, ¿no? En el caso de las emisiones indirectas, son aquellas emisiones que se generan, que la genera otra empresa, pero que obviamente se emiten, digamos, porque la empresa que emite su huella de carbono pues genera un consumo, ¿no? Un consumo de electricidad, un consumo de materias primas, un consumo también de la distribución de sus productos. Entonces, digamos que sí se incluye, pero no se hace una separación pues tanto de procesos, ¿no? Por ejemplo, yo podría incluir como una emisión indirecta el transporte de, eh, no sé, de la papa que viene del norte de Perú, por poner un ejemplo. Ok, digamos que una cevichería va a hacer su huella de carbono y de pronto, obviamente, utiliza limones que vienen de Piura, por ejemplo, y quieren, digamos que el limón pues es un insumo muy importante, ¿no? Compran a montones, el insumo pues en realidad le genera valor agregado a esta cevichería. Entonces, este transporte de limón no lo genera la cevichería en sí, sino que lo genera otra empresa, por eso es una emisión indirecta, y estas emisiones se incluyen. No se dice pues que es parte de la materia prima en sí, no, sí, se menciona que es como que el transporte del insumo, ¿no? Eso es como que una actividad. Otra es el mismo cultivo de limón, que ya es como que súper amplio, como que la cuna, por decirlo así, de la materia prima, pero que no muchas suelen incluirlo, ¿no? Muy pocas incluyen el alcance indirecto, muy pocas incluyen en el alcance indirecto el transporte de sus materias primas, ¿no? Por lo general se enfoca mucho en las emisiones directas, que es en el mismo procesamiento de la materia donde utilizan pues algún combustible, o en todo caso pues sí influye mucho el tema de consumo eléctrico, ¿no? Ahora, ¿por qué de pronto que no incluyen el tema de materias primas? De seguro porque nadie le ha dicho que cómo se enlaza pues huella de carbono con los procesos que generan pues valor a tu empresa, ¿no? Sería pues muy, muy loco que tu insumo principal pues no se incluya dentro de tu análisis, porque es parte del mismo, ¿no? Ahora, respecto a lo que es distribución, consumo, depende mucho de las empresas, muy poco lo miden, porque pues, como ustedes señalan, de pronto que la trazabilidad es muy difícil, ¿no? Salvo sea una empresa pues como de retail que entrega sus productos a otros proveedores proveedores de tiendas, ¿no? Ahí sí tienen una trazabilidad. O de pronto pues generan un producto concentrado minero y lo llevan al puerto, ¿no? Entonces ahí sí tienen una trazabilidad. En esos casos sí los incluyen, ¿no? Y en el caso de disposición final, digamos que hay como que dos actividades, que es el transporte del residuo y la otra es el residuo pues en relleno sanitario, ¿no? Suelen incluir relleno sanitario porque tampoco no hay una trazabilidad en el transporte, ¿no? Pero digamos que sí hay una similitud. Pero sí es importante aclarar que, digamos, esto es lo que yo he mencionado es la data, ¿no? La data, el enfoque de ciclo de vida dentro de la data. También, digamos, hay otro enfoque a la hora de generar los factores de emisión. Y esto es importante porque Europa utiliza estos factores bajo un enfoque de ciclo de vida. Es decir, eh, si ustedes buscan el factor de emisión por generar energía a través de una hidroeléctrica, pues nosotros le ponemos un factor cero, porque no generas una combustión alguna para generar energía a través de una
hidroeléctrica, ¿no? No quemas ningún combustible, es el agua misma. Sin embargo, el sistema europeo en algunos casos pueden tener un factor de emisión para la generación de energía de agua por parte de una hidroeléctrica. O es más, de un sistema fotovoltaico. Entonces, nosotros, claro, obviamente a esa generación le consideramos un factor de 0. Y es porque ellos incluyen un factor de ciclo de vida, ¿no? Un factor con un enfoque de ciclo de vida. Entonces, el factor del panel solar pues no incluye solo la generación, sino también incluye la construcción de la planta, todos los materiales de la construcción de la planta, la fabricación de los paneles. Me dejo entender. Entonces, digamos que uno no lo ve, pero el valor ya te incluye ese tipo de enfoque, ¿no? Entonces, hay de pronto que me he adelantado al tema de los factores, pero hay como que un enfoque de análisis de ciclo de vida que las empresas sí lo incluyen de manera indirecta, por decirlo así, y el enfoque de ciclo de vida en los factores de emisión, que nosotros no lo incluimos, pero en el sistema europeo sí se utiliza mucho. No, genial, Rogelio, gracias. Sí, yo paraba aquí, o digamos, hice una pausa aquí, porque eso tiene mucho que ver con la capacidad que tengas para universalizar los conceptos y la aplicación, tanto de huella de agua como huella de carbono, ¿no? Eso es algo sobre lo que seguramente en ANA se discutirá en el futuro próximo y cómo esto también a ustedes les ha permitido adaptarlo a la certificación que están haciendo, ¿no? Entonces, me parecía interesante comentarlo, porque sí es un punto de análisis para ver cómo acercar el instrumento al usuario, ¿ok? Que es el quien lo va a Sí, aplicar. Entonces ahí, sí, obviamente, mientras más restricciones o más complejidad, lo alejas un poco, pero si lo flexibilizas, te alejas también del concepto y de lo académico. Siempre hay un punto medio ahí que buscar para no perder eh, solidez, ¿no? En el robustez de la medición, pero no perder empresas por eso también, ¿no? Y participantes y finalmente la acción. Lo que uno quiere es el cambio de comportamiento, ¿no? y solo para añadir algo más, Alejandro, lo importante es que en realidad la empresa pues no genera doble data, es la misma data que tú de seguro vas a utilizar para medir tu huella de carbono y para medir tu huella hídrica. Entonces, eso como que no es un esfuerzo doble para la organización, ¿no? Es decir, consumo eléctrico, combustibles, materias primas, eso también lo incluyes. Entonces, es como que tienes el 50% ya hecho, ¿no? Trabajado, sí, sí. Entonces, sí hay una sinergia que se puede articular. Súper, súper. Y justo, Ronnie, ibas a entrar, creo, al tema de los inventarios, así que te dejo continuar. Sí, gracias Rogelio. Efectivamente es como tú mencionas, algunas empresas ya han hecho el estudio de huella de carbono y tienen el inventario completo, bueno, casi completo. Lo único que hace falta agregar a ese inventario es el balance de agua, o sea, los consumos directos de agua, ¿no? La metodología es muy similar y los alcances también. Y para explicar un poquito la metodología que nosotros aplicamos, en el proyecto El Agua Nos Une, hemos intervenido con 10 empresas socias. Estas 10 empresas socias han evaluado su huella de agua. Esta huella de agua ha sido evaluada utilizando la metodología ISO 14046. La metodología ISO 14046 tiene 4 fases. La primera fase habla sobre la definición de los objetivos y el alcance. Lo primero que hay que hacer para determinar el consumo de agua o la huella de agua es determinar a qué se le va a medir, ¿no? A ver, ¿a qué le voy a medir la huella de agua y cuáles van a ser los alcances geográficos, los alcances de temporalidad? ¿Qué áreas voy a excluir? Si es que voy a excluir infraestructura, si es que voy a excluir mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es definir cuál es el objetivo. Lo segundo es definir cuáles son esos alcances y cuáles son las limitaciones de esto. El segundo requisito o la segunda fase para poder evaluar huella de agua
es hacer un análisis de inventario. En el ejemplo de la taza de café, identificamos que existen usos directos e indirectos. Pues se hace lo mismo. Se va a la empresa y se le pregunta cuáles son esos usos de agua directos, cuál es el balance de agua directo y cuáles son los insumos que consume durante el año. Materia prima otra vez y energía y también transporte, ¿no? En este caso consideramos transporte interno y también consideramos transporte de materia prima, ¿no? La tercera fase del estudio ya es la evaluación de los impactos. Una vez que ya sé que utilizo café, azúcar, agua y electricidad, ya puedo identificar cuál es el consumo de agua por estos insumos. Ya puedo utilizar bases de datos que me van a permitir transformar estos insumos y sus unidades en consumos de agua e impactos, ¿no? Habíamos visto que habían 3 dimensiones, ¿no? La dimensión de cantidad de agua, consumo de agua, la dimensión de impacto por escasez de agua y la dimensión de salud humana y ecosistemas. Entonces, estas bases de datos me van a permitir, al igual que en huella de carbono, me van a permitir tener un equivalente sobre los consumos por la producción de cada insumo. La cuarta fase ya habla sobre la interpretación de resultados. En realidad, esta fase tiene que estar hecha durante las 3 fases anteriores, pero hay que enfocarse principalmente en que la información que estoy utilizando para determinar el consumo de agua sea la correcta, ¿no? Si yo me equivoco en reportar el consumo de energía eléctrica y en vez de reportarlos en megawatts hora, los reporto en gigawatts hora, se va a ver afectado considerablemente el perfil de huella hídrica, ¿no? El perfil de huella de agua. Entonces, durante la interpretación de resultados, lo que voy a hacer justamente es verificar cuáles son aquellos insumos que representan consumo de agua y cuáles son esos insumos que no son muy representativos. Y voy a ver si se ajusta a la realidad. Esas son las 4 fases del análisis de ciclo de vida. Y lo que nos toca en este momento es hacer un repaso sobre el ejercicio de evaluación de huella de agua. Utilizamos este ejemplo porque creo que fue la primera empresa a la que le medimos huella de agua. Nosotros, en el proyecto que primero se denominó Suizagua, tuvimos la capacitación de un equipo suizo en huella de agua y la primera empresa a la que le medimos fue UNACEN. Entonces, nos familiarizamos mucho con el tema y conocimos muy bien sus procesos. Entonces, siempre tratamos de utilizar este ejemplo, no con datos reales, para tener otro enfoque, pero sí utilizamos el ejemplo de la tonelada de cemento. Entonces, habíamos dicho que la primera fase era definir los objetivos y los alcances. Entonces, la empresa nos pide de que analicemos la huella de agua de la producción anual de cemento y que finalmente le demos el resultado en base a las toneladas de cemento. Si yo sé cuál es la producción, total de cemento y sé cuál es el consumo de agua asociado a esa producción, voy a saber fácilmente cuánto le corresponde a una tonelada de cemento. En el análisis de ciclo de vida íbamos a considerar de la cuna a la puerta, o vamos a considerar de la cuna a la puerta, es decir, extracción de minerales, procesamiento, embolsado, ¿no? Hasta que el producto está listo y puesto en la puerta de la planta para distribución, ¿no? Como lo decía Rogelio, es complicado, no existe información de la empresa sobre a dónde va este producto, a menos que sea una minera o en casos también de agroexportadoras, ¿no? Entonces sí vamos a considerar el análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta. Entonces, faltaba definir
¿cuáles eran los alcances, verdad? Los alcances en este ejemplo estaban relacionados a las áreas que yo iba a incluir en el estudio. ¿Qué áreas? La empresa nos dice que incluyamos toda la cadena productiva, ¿no? Desde la extracción de materias primas, procesamiento, que es molienda, homogenización, hornos, preparación del cemento y finalmente embolsado, ¿no? Hasta aquí. Nos dicen entonces que utilicemos la cadena productiva hasta el embolsado y puesta de la bolsa en la puerta de la unidad. También nos dicen que existe un área de campamentos. Estos campamentos sirven para albergar a las personas que trabajan y que no son de la zona. Entonces aquí también hay un elevado consumo de agua. Además hay otros consumos asociados, ¿no? Nos piden que consideremos el riego de áreas verdes. El riego de áreas verdes en las zonas paisajísticas de la unidad. También hay áreas administrativas. Nos dicen entonces de que consideremos las áreas administrativas en el estudio. Los servicios higiénicos, obviamente, que están en las áreas administrativas, en los campamentos, ¿no? Entonces ya tenemos el alcance, nos dicen además que debemos evaluar la producción anual y ya tenemos definido el análisis de ciclo de vida de la cuna laboral. Ya sabemos a qué le vamos a medir la huella entonces. Ya sabemos a qué le vamos a medir la huella, procedemos a hacer lo que dijimos inicialmente en la segunda fase de la evaluación, ¿no? Hacemos el inventario. Para hacer el inventario, lo primero es tener un balance hídrico. Como en el ejemplo de la taza con café, en este caso identificamos cuáles son los insumos de agua, cuáles son los ingresos de agua, perdón. En este caso hay agua de pozo, 38.264 metros cúbicos, y hay agua de cisterna utilizadas directamente para riego. El agua de pozo es utilizada para la producción, para uso industrial, es utilizada para uso doméstico en campamentos y también es utilizada para riego. En este ejemplo, consideramos de que 4.910 metros cúbicos se utilizan en el proceso industrial, 27.437 metros cúbicos en campamentos, áreas administrativas y 5.917 en riego. Los 11.584 de cisterna van directamente utilizados en el riego de áreas verdes. Luego del uso doméstico en campamentos y áreas administrativas, el agua va hacia una planta de tratamiento de agua residual doméstica, es tratada y reutilizada en riego. Entonces, no tenemos descargas en este caso. No tenemos descargas y además nos dicen que el uso industrial de los 4.910 metros cúbicos al año es denominada agua de reposición, es decir, agua que incluyo o que utilizo para uso industrial que se está evaporando durante todo el año. Si queremos identificar entonces cuáles son los consumos, pues tendremos que primero identificar que los 4.910 metros cúbicos de agua que ingresaron para uso industrial se van a evaporar, es decir, se van a consumir. Hay una pequeña evaporación también en la planta de tratamiento de agua residual, que también se le considera consumo. Aquí viene algo interesante. El agua del camión cisterna, el agua de pozo para riego y el agua de la planta de tratamiento de agua residual es utilizada y tiene dos comportamientos. Una parte del agua se va a evaporar, los que están en rojo, y otra parte de agua es la que se va a infiltrar. Cuando yo riego cultivos o pastos, el comportamiento es el siguiente, ¿no? Una parte del agua la captura el suelo, otra parte del agua la captura la planta, una tercera parte se está infiltrando y una parte adicional la está evaporando el suelo. Entonces, si yo tuviera que determinar consumos, tendría que concentrarme en cuánto de agua se está evaporando por riego.
Generalmente en Perú el consumo de agua por riego es de 45% aproximadamente. 45% representa la evaporación en agua para riego en zonas en Perú. Entonces, yo ya tengo mi balance hídrico, ya sé que ingresan la suma de estas dos, de 38.000 más 11.000, y sé que se están descargando solamente por infiltración 13.557, 3.254 y 6.371. ¿Cuáles son mis consumos? Mi consumo asociado a evaporación en procesos, mi consumo asociado a evaporación en petar y mi consumo asociado a evaporación en riego. Lo sumo y ya tengo mi consumo directo de agua. Hasta ahí. ¿Tengo una huella hídrica, un estudio de huella de agua? No. ¿Qué me falta? Me falta determinar cuáles son los insumos, cuál es la materia prima que yo utilizo y cuál es la representativa. Para eso, ellos reportan, en este caso, 21 ítems, para el ejemplo, pero en la realidad son 21.000 ítems, ¿no? La metodología sugiere de que de estos 21.000 ítems, se utilicen solamente aquellos que representen el 2% en importancia en porcentaje de costos. El 2% en importancia de costos, perdón. Es decir, yo tengo un insumo, este insumo tiene un costo asociado, un costo total, asociado a la producción anual de cemento. Si sumo todos estos insumos, voy a tener un costo total. Este costo total representa el 100%. Aquellos insumos que tengan 2% de este costo total van a ser los que yo voy a considerar en el estudio. Si yo hago este ensayo para determinar cuáles son los insumos que representan más del 2% en importancia de costos, voy a determinar que la caliza es uno de los insumos. Las bolsas de cemento, el sílice, el clinker, el yeso, el mineral hierro y la puzolana representan porcentaje importante. Si vemos los otros porcentajes, representan 0.01, 0.05, 0.00, 0.03. ¿Por qué? Porque estos insumos son los que yo consumo con mayor frecuencia y en mayor cantidad. Por ejemplo, 407.000 toneladas de caliza versus 2.460 cascos, ¿no? Entonces, yo podría hacer un estudio de huella de agua utilizando los 21.000 ítems, pero me demoraría mucho, me tomaría mucho tiempo. Entonces, lo que hago es filtrar estos insumos. Ya los tengo filtrados, ya sé que solamente voy a incluir en el estudio caliza, bolsas de papel, sílice, clinker, yeso, mineral de hierro y solar. Esto del 2% es un criterio que se utiliza generalmente, pero puede aplicarse por un 1%. Depende del evaluador y depende de, como habíamos visto en el diagrama de fases de la evaluación, depende de la interpretación de los resultados, ¿no? Aquí podríamos decir que de repente se nos escapó un mineral, no sé, cenizas, ¿no? Ronnie, las cenizas sí son importantes en nuestra producción, solamente que acá no le hemos considerado un costo porque las producimos nosotros, no las compramos. Ah, ok. Entonces hay que considerar otro criterio. Vamos a ver si utilizamos el criterio de cantidades y ya no de costo total. Entonces depende mucho de la interpretación de los resultados durante las fases de evaluación. Entonces aquí ya tengo los insumos. ¿Qué es lo que me importa de estos insumos? Ya no me importa mucho el costo, porque ya los filtré. Lo que me importa es la descripción, cuál es el insumo, la unidad, es decir, en qué unidad está reportando la empresa, y la cantidad. En el caso de las bolsas de papel, tengo 5 millones de unidades de bolsas de papel. Y la ubicación, de dónde vinieron, ¿no? En todos los casos, para este ejemplo, son de Perú, excepto en el clinker. El clinker viene de Estados Unidos. Entonces, ya sé cuánto de agua consumo, ya sé cuáles son mis insumos más importantes, cuánto de agua consumo de manera directa,
ya sé cuáles son mis insumos más importantes, ya sé cuál es la cantidad total de los insumos que utilizo en el año. ¿Qué me faltaría para completar el inventario? En este ejemplo hemos puesto la electricidad y el combustible para transporte, además del carbón, ¿no? Entonces, estamos considerando energía y también transporte. Con esto ya tenemos listo todo el inventario. En el caso de la energía y del transporte, no es necesario filtrar, se incluyen todos los combustibles utilizados durante el año de producción y se incluyen los transportes de suministros hacia la planta de producción de cemento, ¿no? Si yo transporto 10 toneladas de caliza de una cantera a 10 kilómetros, pues tengo que calcular esa unidad nueva para luego atribuirle un consumo de agua. Entonces ya tenemos el inventario listo. El inventario listo es consumo de agua directo por balance hídrico, cadena de suministros y energía y transporte, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Como yo ya sé lo que consumo de manera directa, lo que tengo que hacer es buscar los factores de conversión en bases de datos. La base de datos que nosotros utilizamos es una base de datos que la generó Quantis. Quantis es una empresa suiza que tiene registro de más de 4.000 procesos. Ellos basan sus resultados en estudios realizados por Ecoinven, otra empresa que hace análisis de ciclo de vida de diferentes productos. Entonces, lo que me toca en este momento es identificar cuáles son los insumos. Yo tenía, por ejemplo, bolsas de papel. No sé si aprecian el mouse, pero estoy señalando la primera columna, el penúltimo insumo, que dice craft paper. Para mí este sería el insumo, ¿no? Para mí este sería el insumo que yo debería utilizar para poder transformar las unidades de bolsas de papel en agua. Aquí tenemos otro, por ejemplo, clinker. Aquí hay otro, yeso. Entonces así voy identificando, ¿no? También tenemos electricidad. Tenemos electricidad de alto voltaje, electricidad de producción mix en Perú, electricidad de voltaje medio, etc. Entonces, dependiendo mucho del insumo, yo voy a ir identificando cuáles son los procesos en esta base de datos. Una vez que ya tengo los procesos en esta base de datos, aquí solamente estoy utilizando el ejemplo de la caliza para no enredarnos mucho. Ya tengo los insumos de la base de datos. Tengo caliza, puzzolana, yeso, sílice, mineral de hierro, bolsas de papel y clinker. Las bolsas de papel, aquí está el proceso craft paper, me las pedían en kilogramos. Es decir, el proceso en la base de datos está identificado o el estudio está realizado en base a 1 kilogramo de papel. Pero yo lo tengo en unidades, entonces lo que tengo que hacer en esta parte del estudio es normalizar estas unidades. Estas unidades que antes estaban, estas bolsas de papel que antes estaban en unidades, pasaron a ser toneladas y luego a ser kilogramos, ¿no? Entonces lo que he hecho simplemente es igualar la unidad que reportaba la empresa con la unidad que me exige la base de datos de Quantis. Una vez hecho esto, ya lo único que me toca hacer es multiplicar. Si nos concentramos en la primera parte de la tabla, podemos ver el balance hídrico, ¿no? Esto es el agua extraída de pozo, agua industrial, agua para riego. Todo esto es la primera parte. Aquí ya sabemos cuánto de agua consumimos, ¿verdad? Ya sabemos que los consumos están relacionados a evaporación por uso industrial, están relacionados a evapotranspiración en el caso de riego de cultivos, y a evaporación en la planta de tratamiento de agua residual. En el caso de la cadena de suministros, sabemos que consumimos toneladas de caliza, pero no sabemos cuánto de agua se consume. Al hacer la normalización y multiplicación por el factor de conversión en la base de datos, ya podemos identificar el consumo total de agua por la producción de 1 tonelada de cemento. Esto es lo que nos pidió la empresa, ¿no? Evalúame toda mi producción, pero al final los resultados los quiero ver en base a la tonelada de cemento. Entonces es una regla de 3 simple, ¿no? Si yo produzco anualmente 373.000 toneladas de cemento y para eso necesito 407.000 toneladas de caliza, ¿cuánto requiero para producir
una tonelada de cemento? La respuesta es 1090 kilogramos de caliza. Estos 1090 kilogramos de caliza se multiplican por el factor de conversión de la base de datos y obtengo 2.73 por 10 a la menos 2 metros cúbicos de agua, metros cúbicos de consumo de agua. Hago lo mismo para todos los procesos, para la puzzolana y para la electricidad y para el carbón, y ya tengo una columna asociada al consumo de agua. ¿Qué me queda? Simplemente sumar toda esta columna, ¿no? Si yo sumo toda esta columna, puedo determinar de que para la producción de una tonelada de cemento requiero 1984 litros de agua. O 1 litro de agua por kilogramo de cemento, ¿no? Entonces ya tengo el primer resultado y el más importante para la empresa. ¿Cuánto de agua consume? La empresa ya sabe que no es el agua que extrajo. La empresa ya sabe que hay un consumo directo, pero que también hay un consumo indirecto. El consumo indirecto. Y vamos a ver entonces la última fase, que es la fase de interpretación de resultados, ¿no? Vamos a interpretar los resultados. ¿Cómo los interpretamos? Me quedan 4 minutos. A ver. ¿Cómo los interpretamos? Habíamos hablado de 4 dimensiones. La primera dimensión, consumo de agua. La segunda, estrés hídrico. O la tercera, perdón, habíamos hablado de 3 dimensiones. La tercera está aquí, impacto en salud humana e impacto en ecosistemas, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer una interpretación de estos resultados, de los 1900 litros de agua que yo consumo para la producción de una tonelada de cemento, el 67% está relacionado a el consumo indirecto, siendo el principal insumo en esta categoría el consumo de electricidad del sistema eléctrico interconectado nacional, representando un 95% de esta categoría. ¿Qué otros consumos son importantes? En la cadena de suministros, el clinker representa un 69% en esta categoría, y las bolsas de papel un 24%. Ya sabemos cuáles son los consumos directos, ¿no? Entonces ya podemos actuar. De este primer análisis, de esta columna, ¿de dónde es más fácil actuar? ¿Dónde deberíamos implementar proyectos de reducción? Al igual que en huella de carbono, nuestra recomendación va a ser sobre esto, ¿no? Sobre reduce el consumo de electricidad. Implementa programas de capacitación para reducir la electricidad, porque de manera indirecta vas a reducir también tu consumo de agua. Eso es lo que busca este primer estudio. ¿Hay una consulta, me dicen? ¿Alejandro? ¿Alejandro? Sí, Ronnie, perdona, el micro otra vez. Bueno, a ver, abramos un poco la mesa. No, me dice Dime. Carlos que hay una consulta. No veo la manito. Sigo, termino. Perdón, sí, es de Silke. Está en el chat. Está en el chat. Pero Silke, por favor, formúlala directamente. Sí, o en todo caso, si gusta, que termine y de ahí para consultar, como te sientas más cómodo. Sí, ya en realidad solamente falta explicar un poco estas otras dos dimensiones, ¿no? A ver, terminamos entonces. El consumo de agua y las recomendaciones deben estar asociadas a reducir la electricidad, a reducir el clinker, pero ¿qué es lo más fácil? Actuar sobre el consumo directo, ¿no? Entonces, si yo tengo un proceso que me consume 4.2%, un proceso en la producción de cemento que me consume mucho agua, yo tengo que identificar ese proceso o identificar varios procesos para reutilizar agua o para evitar las pérdidas por evaporación, ¿no? Esto es lo más fácil de hacer. Normalmente la empresa que postula al certificado azul implementa mejoras o iniciativas para hacer uso eficiente en esta categoría, consumos directos. Sin embargo, es importante también resaltar que las principales acciones, al menos en este estudio, deberían estar relacionadas al consumo de electricidad, a la reducción del consumo de electricidad.
habíamos visto que la segunda dimensión era sobre impacto hídrico. El impacto hídrico en este estudio está relacionado principalmente a la cadena de suministros por consumo de bolsas de papel. Las bolsas de papel, producto de agricultura, papel, entonces por eso representa un elevado consumo, ¿no? Lo mismo con el clinker en este caso tenía un transporte asociado, era traído desde Estados Unidos. Impactos en salud humana, igual, los impactos en salud humana están relacionados principalmente a cuántos años de vida podría perder una persona por la producción anual del cemento. En este caso, el estudio nos indica que el 76% está relacionado al uso o al consumo de carbón nacional e importado. Y el impacto en ecosistemas relacionado principalmente al consumo de electricidad, que representa un 83.77%. 83.7% la categoría de consumos indirectos. Ahora sí, Alejandro, por favor. Ya, antes. Dale, dale. Me olvidaba. Existen 2 guías para evaluación de huella de agua. La primera es un producto que tuvimos. Ustedes quieren profundizar en este ejemplo de huella de agua en cemento. Toda esta guía desarrolla el ejercicio práctico paso a paso. Estoy colgando el link también para que vean dónde se encuentra. Está en la página web de Certificado Azul. Y el segundo es una actualización de los indicadores que se deberían utilizar en el caso de huella de agua utilizando la metodología ISO 14046. En el gráfico anterior, ustedes veían el segundo indicador o la segunda dimensión de calidad y se habla de índice de impacto hídrico, ese es en sus siglas en inglés, WIX, pero lo que normalmente se está utilizando ahora es otro indicador, es AWARE. El uso de indicadores y su actualización lo pueden encontrar en esta guía. Esta es importante para que conozcan todo el proceso de evaluación, porque explicarlo ahora es un poquito complicado, profundizar mucho, y esta es una herramienta que les va a permitir simplemente actualizar los indicadores y tener un mejor criterio para el uso de ellos. Ahora sí, Alejandro, muchas gracias. Sí, no, gracias, Ronnie. Creo que sí, un poco asociado a eso va la consulta que hacía Sil, que si quieres formularla tú directamente, Ronnie. Sí, gracias Ronnie por toda la presentación, muy interesante y didáctica, el lenguaje bastante amigable. Creo que vamos a tener en cuenta todo eso para desarrollar también nuestros slides en huella de carbono. Yo tenía tres consultas. Uno era sobre la base de datos que has mencionado para la normalización. Si es que esto proviene de la ISO 14046, si es solamente se puede usarse en América Latina o es a nivel internacional, ese es uno. El otro, entendería que el certificado azul que emite la ANA es para toda la actividad industrial, no sería para un proceso o 2 procesos de una actividad industrial, por ejemplo, si hablamos en la cementera o en la minera, que sea para el campamento. Otra huella puede ser la empresa diga, no, yo solamente quiero para mi parte industrial, no quiero para mi campamento. Y la tercera es, ¿cuál es el uso, cuál es el beneficio propio de este certificado azul, más allá de la reputación, de la imagen institucional o de la imagen de la empresa? Gracias. Gracias, Silke. A ver, Ronnie, quizás la primera, y yo creo que para la pregunta específica del certificado le trasladamos a Tania y equipo un poco el tema de la adopción del certificado. Dale. Sí, me ha robado la idea. La base de datos es de uso internacional, puede usarla el que tenga, va a sonar un poco raro, pero la base de datos no es pública. La base de datos, le pertenece a esta empresa, pero puede ser utilizada a nivel nacional e internacional, porque representa cada proceso diferentes estudios. Por ejemplo, el de la caliza tiene un indicador global
es un promedio de 4 o 5 estudios realizados en diferentes países de Europa, y lo que hacen es regionalizar este factor de conversión, ¿no? Entonces aplican una regionalización para ser utilizado en Perú. Pero sí, puede ser utilizado por el que lo requiera. Las bases de datos están siendo actualizadas constantemente. Hay bases de datos libres. En este momento, en la página de WFN Water Footprint Network, hay bases de datos asociadas principalmente a cultivos agrícolas. Y, por ejemplo, si yo soy una agroexportadora, podría hacer un estudio porque ya tengo la base de datos en la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Estos estudios que presenta la empresa son libres, y cualquier otra empresa del mismo rubro podría consultar sobre los estudios y podrían tener acceso a la base de datos. Ok, gracias, Ronnie. Sí, ese tema de las bases de datos siempre ha sido un tema de discusión. Se están desarrollando incluso bases de datos locales. Así, aquí en Perú existe la red de análisis de ciclo de vida que está desarrollando bases de datos de ciertos procesos específicos para tener pues información más local. Depende mucho de quien practique el estudio, en qué base la usa como fundamento y cómo aplica digamos que las estandarizaciones. Lo importante en el informe es que el informe sea totalmente transparente, ¿no? Y la estandarización se irá logrando en cuanto mayor cantidad de estudios se vayan desarrollando, ¿no? Es bastante nuevo el tema de huella de agua, o sea, la ISO pues va a cumplir creo que 6 años ahora, y han ido cambiando los procedimientos, los protocolos, eh, los, hay mucho de que los expertos que adaptan como la mejor metodología para evaluar, por ejemplo, escasez, ¿no? Entonces, se ha conformado una red de expertos en América Latina que trata de estandarizar qué tipo de factores, qué tipo de metodologías hay que aplicar para evaluar ciertos aspectos. Ese es un tema en construcción, ¿no? Y bueno, para la consulta sobre el certificado azul, Tania, no sé si quieres tú contestarla directamente. Bueno, gracias, Alejandro. Sí, siempre cabe la pregunta, ¿no? En qué se beneficia una empresa, ¿no? Una empresa con el certificado azul. A simple vista, uno lo primero que ve es que, bueno, la imagen de la empresa, ¿no? La imagen de la empresa se ve fortalecida. Pero también esta imagen lo hace sostenible y competitivo, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Ellos realmente, para una empresa, el nivel competitivo frente a la actividad que desarrolla es primordial. Por lo tanto, ellos también orientan a la necesidad de obtener este certificado porque pueden hacerse más conocidos y hacer una buena imagen de la actividad o de los productos que presentan. Además, últimamente no solo se ha incluido, digamos, a grandes empresas, sino también hemos estado viendo con pequeñas empresas. Y en este caso hay un tipo de, digamos, de ganancia en el cual aquellas empresas que obtienen el certificado azul les permiten, digamos, una puntuación, ¿no? Para los procesos de compra o licitaciones que tienen con el Estado, ¿no? Entonces, les da podríamos decirle, con una cierta ventaja frente a otras empresas que también quieren venderle al Estado, ¿no? Y creo que una pregunta previa a esto había de que
si ellos en el proceso no necesariamente se exigía que sea en todo el proceso, sino que también la empresa podía elegir un subproceso en donde deseaban aplicar el análisis de la huella hídrica para poder postular al certificado azul. Y sí, efectivamente, ellos definen, ¿no? Definen cuál es el proceso que van en el cual van a aplicarlo. ¿Sí? Bien, Gracias. Tania. Sí, gracias. Igual mañana que hablamos de certificado azul vamos a ampliar respecto a esa misma consulta. El certificado azul, como dice Tania, reconoce a la unidad operativa, ¿no? O sea, yo soy una empresa, tengo esta unidad operativa a la cual presento el certificado. Dentro de mi unidad operativa, yo pudo haber hecho haber tenido el alcance de toda la operación o de parte de la operación. O si soy una industria multiproducto, de un producto de esa operación, ¿no? El reconocimiento que da el certificado se otorga a la unidad operativa de la empresa para tratar de ubicarla geográficamente, porque digamos, hay empresas que tienen muchas plantas o unidades, etcétera, ¿no? Se trata de identificar aquella donde se realizó el estudio, así haya sido parcial a un producto o la evaluación total. Pero eso y más detalles, justamente Tania y equipo nos van a explicar mañana cuando hablemos ya en directo del tema del certificado azul. Sobre la parte de huella, ¿alguien tuviese alguna consulta adicional? Sí, hola, hola Alejandro, yo tengo una consulta, una curiosidad en realidad. Entiendo que ustedes han aplicado pues el enfoque de la ISO, ¿no? O sea, la ISO 14096. Y hay, digamos que cuando uno habla de huella hídrica, pues lo más común o lo primero que de pronto se le viene a la mente a la gente es, pues, es la huella gris, ¿no? La huella azul, la huella verde, que entiendo que es como que una metodología de otra red, por decirlo así, ¿no? O de repente me estoy confundiendo yo, porque al momento de utilizar, pues, esta metodología del Water Footprint Network, si no me equivoco, Correcto. utilizan como que otros factores, ¿no? En cambio, con la 46 como que lo más común es utilizar Quantis o alguna otra base de datos de ciclo de vida, ¿no? No sé si es que se está orientando a un cierto uso determinado o se puede utilizar pues, el que la empresa recomiende. ¿Cómo han visto ahí a las empresas? Sí, a ver, ambas metodologías tienen un punto de encuentro. O sea, en la parte de inventarios, que también lo manejas tú en huella de carbono, en la parte de inventarios, todas son iguales, ¿no? O sea, el inventario de cantidades de agua es igual en la ISO 14046 o en la WFN. Cuando tú hablas de agua consumida, como Ronnie lo explicaba, es el mismo valor que tú mencionas cuando hablas de agua azul en la metodología de la WFN, ¿no? La diferencia está cuando ya interpretas los impactos. ISO 14046, después del agua consumida, abre la dimensión de los impactos por calidad, por disponibilidad, en salud ambiental, en salud en ecosistemas, salud humana y ecosistemas, ¿no? Mientras que WFN también hace un análisis de impactos, ¿no? Lo que más escuchamos es la huella del producto y el número tal, ¿no? Tantos metros cúbicos de tal color. Pero en estricto, esos valores que sirven mucho para comunicar no son, no son la huella del producto, ¿no? La huella del producto es como que el mapa más grande donde tú ves otros aspectos y te da líneas sobre qué poder hacer. El número específico, sea en WFN o en ISO, no te lo da. WFN también tiene una metodología de cómo elaborar todo un reporte, ¿no?, de huella, y tiene su forma de interpretación de impactos también. En ISO, la forma de interpretación es diferente, ¿no? O sea, en ambos casos, no es, si bien se conoce como huella el número y el valor, es más amplio cuando quieres realmente decir que has aplicado o has desarrollado un estudio de huella, ¿no? En el caso del proyecto El Agua Nos Une, por su naturaleza, más se ha enfocado en promover la ISO 14046, que es huella de agua.
y que además ya es norma técnica peruana también, la ISO 14046. ¿Por qué? Porque la evaluación ha sido que es más, digamos, hay mucho más contenido y aplicación en lo que es industria, ¿no? WFN ha tenido un mayor desarrollo en evaluaciones más de tipo de áreas geográficas, ¿no? De países, de ciudades, digamos un poco más grande, pero cuando hablas del detalle, tienes que hablar de ciclo de vida, ¿no? De procesos, y ahí entras en el camino de la ISO. Es la diferencia. En el marco del certificado azul, la empresa es libre de aplicar cualquiera de las dos, pero de lo que hemos visto en la práctica, de las 20 y pico empresas que están involucradas, probablemente el 90% habrá aplicado ISO 14046, ¿no? Listo, gracias, Alejandro. Solamente un comentario a la pregunta de si, ¿qué? Es verdad, como decía Tania, no no se le obliga a la empresa a evaluar o hacer un estudio de huella de agua de toda la unidad. La empresa podría decidir por evaluar un proceso o producto. Sin embargo, esto reduce las posibilidades de implementación de proyectos de reducción, ¿no? Si yo mido la huella hídrica de un proceso, pues tendría que planificar un estudio, perdón, una iniciativa de reducción en ese proceso. Entonces se reducen las posibilidades. La mayoría de las empresas que han aplicado al certificado han medido la huella organizacional o la huella de un producto, en el caso de las agroexportadoras, un producto en todos sus fondos, ¿no? Gracias. Gracias, Ronnie. Entonces, ¿alguna consulta del equipo? Bueno, Ronnie nos va a pasar también la presentación. Ahí están los links a los documentos que mencionó para poderlos descargar y comentar también. Igual vamos a poner la grabación de esta sesión en un archivo compartido para que lo puedan descargar y compartir con terceros, ¿no? Correcto. Pero Sí. una consulta, Sí. mi última consulta. No, dale, todas las que hayan. Yo sé que pues la ANA de pronto que tiene un mayor acercamiento pues a empresas de industria porque pues algunas pues piden títulos habilitantes o qué sé yo, algún otro requerimiento, entonces siempre están en contacto con ANA, ¿no? Pero ¿qué sucedería si de pronto, o sea, o de repente han tenido algún contacto o algún acercamiento con empresas de servicios que de pronto no sé, un banco, por ejemplo, ¿no? Un banco, imagino yo que no está obligado a solicitar algún título habilitante o algún pago por temas, no sé, de manejo o gestión de agua, pero, no sé, ¿han tenido algún acercamiento a algún banco o una entidad como de servicios? ¿Ha intentado medir su huella? ¿Han visto eso? Sí, a ver, yo digo los nombres, pero ahí Tania o Cristian o Juan quizás toman la palabra. Hay una empresa de servicios, una entidad constructora que se ha inscrito en el proyecto en Certificado Azul, y hubo en un momento, previo a la pandemia, el interés de una municipalidad, ¿no? De también entrar en el proceso. En el certificado, si bien dice usuarios de agua, no habla de usuarios directamente con un título habilitante, ¿no? Es un usuario directo o indirecto. Pero a ver, dejo comentarlo a Tania o quizás alguien del equipo que quiera tomar la palabra del equipo ANA. Sí, bueno, sí, Alejandro, ¿no? Hay una empresa inscrita, ¿no? Son las empresas constructoras, las consultoras, ¿no? Que han estado
que han estado, que se han inscrito, ¿no? Y han culminado el proceso del programa de huella hídrica y bueno, prácticamente ya están en la etapa final, donde ya han presentado su informe final y estamos en la revisión como para la entrega del certificado azul, ¿no? Ello sí hay y sí han habido en preservicio y sí, no se refiere a que aquellos usuarios directamente que cuentan con un título habilitante, como mencionaba Alejandro, ¿no? También son empresas que, si bien hacen uso del agua, lo hacen a través de una empresa de servicio, ¿no? Lo cual también es válido como requisito para acceder para participar en el programa de huella hídrica, ¿no? Lo que pasa es que hemos tenido participación de estas empresas que han medido sí, su huella hídrica con consumos directos e indirectos, ¿no? Lo que se refiere a consumos de energía, papeles, ¿no? Han hecho ese análisis, ¿no? Y con la mira de que al poder acceder al certificado azul, ellos tienen un puntaje, ¿no? En lo que es las compras al Estado, ¿no? En lo que es se hace, ¿no? Entonces, es por eso que lo hacen, ¿no? Realmente, ellos dónde calculan su huella hídrica, ¿no? En la parte administrativa, ¿no? En el ámbito de sus oficinas, ¿no? Eso es lo que hemos estado recibiendo y en lo cual han estado participando. Alejandro. Sí, creo que Juan también quería comentar algo, pero Ronnie, di. No, dale la palabra a Juan antes. Sí, Juan, tú abriste tu micro. Sí, hola. ¿Qué tal? Yo quería comentar algo de las empresas. Si bien es cierto, nosotros en la Autoridad del Agua hemos identificado de que las grandes empresas, sobre todo las transnacionales que tienen políticas globales sobre el agua, no tienen mayor problema en inscribirse al programa. Es más, para ellos es un poco atractivo el certificado azul. El problema que hemos encontrado es sobre todo en las medianas y en las pequeñas empresas, ¿no? Porque ellos más bien lo ven, sobre todo las pequeñas, como un gasto, como que ser eficientes o tener un certificado azul no basta solo con la reputación que les vamos a dar a través del certificado azul, si no quieren algún incentivo adicional. Entonces, ya mañana seguramente en la presentación vamos a hablar de estos incentivos que nos solicitan, sobre todo incentivos económicos, de los cuales solamente hemos podido lograr a la fecha un incentivo que es con el organismo de contrataciones con el Estado, que brinda un puntaje adicional a aquellas empresas que logran obtener el certificado azul, ¿no? Entonces, en ese proceso, en la Autoridad Nacional del Agua, estamos buscando crear algunos incentivos adicionales para atraer a mayor cantidad de empresas medianas y pequeñas a traerlas al programa Huella Hídrica, ¿no? Gracias, Juanpa. Sí, Rogelio, igual todas las consultas. Interesante porque estamos cerrando hablando ya de certificado, y certificado va a ser el tema de mañana, así que vamos a ir viendo que estas consultas quizás se puedan ampliar en la presentación que haga el equipo de Ana, que realice Tania mañana, y vamos a poder, creo yo, empezar a discutir más ya sobre el instrumento, sobre estrategias de cómo acercar, como decía Juan Pablo, cómo acercar a más empresas que hoy no están viniendo y por qué, cómo facilitarles el acceso, porque tanto creo yo en el programa de huella de carbono como en el de certificado azul, digamos, son instrumentos vivos mientras exista la demanda del otro lado, ¿no? O sea, mientras puedan venir las empresas, los usuarios o otros organismos que querramos que participen del programa. Entonces, hay que encontrar ese punto medio entre
cubrir la expectativa como sector público, ¿no? Porque no podemos, digamos, hacer un esquema tan relajado, pero cumpliendo lo estricto en ambos casos, tanto en agua como en carbono, convocar a más, ¿no? Una primera idea era, oye, los de huella de agua deberían entrar a carbono y los de carbono deberían entrar en agua, y entre ambos entre ambos me refiero a Minam y Minagri, pues ir marketeando el otro instrumento, es un poco la idea de explicar ahora el detalle, ir marketeando el otro instrumento para que el discurso hacia el actor privado, el que está fuera del Estado, sea que, bueno, hay temas coordinados y temas que suman, ¿no? Ese es, creo yo, uno de los principales objetivos de estos dos días de sesión. Sí, sí, Alejandro, y como te lo mencioné en la reunión que tuvimos antes, pues, la huella de carbono está intentando tener ese trabajo articulado, ¿no? No algo que vaya solo, sino que también, pues, encontrar, pues, el punto de encuentro, como tú señalas, con otras, y con otras iniciativas, ¿no? Nosotros vimos que el certificado azul, pues, sin duda es algo con el cual tenemos que articular, porque es el mismo actor, por decirlo así, ¿no? Son las empresas. Entonces, me parece genial este acercamiento de primero entender el concepto de huella hídrica, y de seguro ya mañana cuando hablemos del certificado azul, pues, de pronto que la discusión pues será un poco más, habrá una mayor discusión sobre cómo podemos, pues, hacer que estas dos iniciativas no se vean tan alejadas, ¿no? Para el privado, ¿no? Porque por más que sean, digamos, instituciones diferentes, sectores diferentes, al final el mensaje, pues, es un solo mensaje del Estado hacia las empresas, ¿no? Y, y- y de hecho te agradezco estas dos sesiones que vamos a tener. Y, y nada, espero que también mis compañeros hayan... Porque bueno, yo ya había visto un poco sobre huella hídrica antes de entrar al ministerio, pero digamos que los que estamos dentro de la dirección pues no hemos explotado tanto, y si bien tenemos un acercamiento con Ana a través de la dirección de adaptación, porque con Ana pues vemos las medidas de adaptación del área temática de agua, pues a nosotros sí nos parecía muy útil de pronto que haya esa integración, ¿no? De lo que vemos entre ambas instituciones. Sí, no, es esencial y yo creo que ese es el rol. Así que ahora cerrando, vamos a compartir la presentación y ya los vamos a dejar a todos conectados vía correo, equipo ANA y equipo MINAM. Me encanta esa idea en la que cada uno con su propia agenda puede sumar a una agenda mayor, ¿no? Entonces, las personas que están conectadas hoy día son las personas, tanto que ven el tema huella de carbono como las que ven el tema huella de agua, ¿no? O sea, ustedes que están aquí en esta sesión son esas personas, son esos equipos, y yo creo que el rol, y acá te voy a dejar las últimas palabras, Kenneth, para cerrar ya, es ese, ¿no? Tenemos que impulsar, dinamizar este diálogo entre ambas instituciones. Dale, Kenneth, las palabras finales de hoy, y ya mañana nos reencontramos. Perfecto, Alejandro, muchas gracias nuevamente a todos ustedes también por darme la oportunidad de dirigirme y, bueno, apreciar también ese esfuerzo que digamos es muy interesante de sumarlos, ¿no? El MIRAM ha venido trabajando ya efectivamente hace algunos años también en el desarrollo de este programa de huella de carbono. En algún momento cuando estuve yo en el MIRAM también me tocó la oportunidad de conocer un poco más a detalle, digamos, qué cosas se venían trabajando desde el lado forestal, pero que venían sumando justamente estos efectos de contribuir a tener digamos, un cálculo de emisiones con el fin también de reportar a la convención, ¿no? Y bueno, generar estos procesos de cambio en el país. Y creo que sumado a este esfuerzo que se viene trabajando desde el lado del trabajo de huella hídrica, huella de agua, es importante que podamos contribuir, no solamente desde el lado, digamos, en el caso nuestro también de cooperación, pero todos desde nuestro espacio sumar a que esos instrumentos puedan, digamos, congeniar y demostrar que también pueda existir un nivel de articulación, ¿no? Por eso es importante tener estos intercambios de conocimiento, tanto por el lado del Ministerio del Ambiente como la Autoridad Nacional del Agua, para conocer también lo que significa ese programa de huella carbono de Perú, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser sumamente productivo el que sigamos manteniendo efectivamente este grupo de contacto
y podamos, por supuesto, elevar también estos temas ya hacia un lado, ya digamos, con mayor conocimiento, hacia un lado de decisión política para poder ver si existe finalmente ese vínculo que nos gustaría mucho que exista en el caso del país, para tener, digamos, instrumentos articulados, instrumentos que también que les sirva, digamos, al usuario de a pie, en este caso en el sector privado también, para poder, digamos, contribuir en ese esfuerzo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos nuevamente por participar y, por supuesto, estamos en contacto el día de mañana para seguir con esta sesión y poder abordar algunos otros temas e inquietudes que surjan respecto al tema de la explicación de lo que significa el certificado azul en el Perú.